Saludos queridos patitos, tenemos una oportunidad de hablar con alguien que comunica a ambos lados del charco, como es Eric Encinas Ortega. Bienvenido, espero que te sientas cómodo en este canal. Muy bien, encantado, Juan Carlos. Un placer estar también en tu canal y en este espacio también de libertad, ¿no? Que hay por internet. Escribí un texto, curiosamente lo escribí a través de WhatsApp directamente para enviárselo a alguien que finalmente no quiso utilizarlo, pero aproveché y algunos amigos, incluyéndote a ti, se lo envié por si pudieran valorarlo. Era un texto que trataba de explicar en general cuál es la postura del Partido Nacionalista Vasco cuando va a Madrid, al Congreso de los Diputados, una situación pues que ahora se puede antojar para algunos curiosa, porque este Madrid político ayer, bueno, el 2 de mayo concretamente, tuvo esa circunstancia con el señor Bolaños, la celebración de la Comunidad de Madrid, con lo cual ciertamente hay agitación en la coctelera y no es un momento fácil, aunque los que tenemos una cierta edad podemos recordar que en el año 93, 94, 95 hubo también sus palabras gruesas, aquello de váyase señor González, con lo cual la crispación no es algo novedoso. Ujú. Pues sí, bueno, estuve leyendo tu texto, me pareció muy interesante. Lógicamente te trasladé que había partes que no coincidía contigo, más que nada porque tenía información también al respecto, pero en otras me pareció acertado es lo que dices. El PNV siempre ha sabido negociar mucho mejor que los partidos separatistas catalanes, nacionalistas, ¿no? Lo hemos visto con los resultados de todo lo que ha conseguido para Vascongadas desde que murió Franco, ¿no? Desde la transición. Es decir, ha conseguido para el País Vasco beneficiosos proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que además ha sabido moverse de manera muy sutil realmente con los diferentes gobiernos, y tú lo apuntabas en el texto, con los diferentes gobiernos de España, también del Partido Popular, porque no hay que olvidarlo, cuando estaba Mariano Rajoy o José María Aznar, pues también negociaban con ellos y lo hacían de manera muy estrecha. Y yo creo que ahora lo están haciendo con el Partido Socialista, ¿no? De Pedro Sánchez, pero es evidente que han sabido más negociar y aparcar en cierta manera, y digo aparcar porque realmente siguen su proyecto, van también en su ADN el tema separatista, pero aparcar en cierta manera lo de hacer un referéndum de autodeterminación o ese tipo de cuestiones que sí que han ocurrido en Cataluña. Desde mi punto de vista, eso sí, paralelamente, no hay que olvidar el pasado que tiene tu zona, ¿no? ETA, que es, para mi opinión realmente sigue viva, aunque no mate ahora, pero con lo que estamos viendo a la gente, pero claro, hay que distinguir entre PNV y toda la rama de Bildu y la disidencia de Bildu, ¿no? Entonces, toda esta rama radical no quiere a las personas que piensen diferente a una parte importante de España, ¿no? Entonces, yo creo que, y es una parte importante, insisto, esa donde estás tú, ¿no? Que tú estás allí, es una parte importante de España, igual que lo es Cataluña, pero son territorios que están realmente en cierta conflictividad por temas ideológicos y temas de que amenazan a la ruptura de España, ¿no? Pero sí que te comparto contigo que el PNV ha sabido moverse muchísimo mejor que los partidos catalanes nacionalistas, ¿no? Con los diferentes gobiernos, y además ha sabido rebajar incluso el PNV cuando ha tenido oportuno, ha sabido rebajar un poco las velocidades y adaptarse a las circunstancias, ¿no? Lo vimos con Aznar, por ejemplo.
Bueno, digamos que yo personalmente, mi propia biografía, que antes que fraile fui cocinero, estuve en Eusko Alkartasuna durante 10 años, antes de que se vendieran con armas y bagajes a la izquierda Abertzale, donde yo nunca quise estar, donde nada me unía a ellos, y acabé haciendo un libro que se llama Amores Pendejos, 270 páginas, explicando cómo fue mi etapa en Eusko Alkartasuna y cómo para mí, Eusko Alkartasuna está finiquitada desde abril del año 2010, cuando se vendieron a esta gente. Para mí, el mundo de Herri Batasuna, que sigue viva a través de Sortu, me parece que es algo completamente distinto de lo que somos nosotros, de Eusko Alderdi Jeltzalea, el Partido Nacionalista Vasco, y tienen la trayectoria que tienen a través del marxismo-leninismo, la trayectoria de la Revolución Mundial, de la relación con Cuba, la Unión Soviética, con la República Correcto. Bolivariana de Venezuela, y ciertamente un grande de la historia del PNV, como es Juan de Ajuriaguerra, ya dijo en los años 50: se sabe cómo entra uno en la violencia, pero no se sabe cómo termina. Por lo tanto, ciertamente ya desde el inicio no se quiso tener nada, a pesar de que nos infiltraron. Y en el libro de Eugenio Ibarzábal, el hermano mayor, como era la figura de Juan Ajuriaguerra, establecido ese origen del mal, el origen del mundo terrorista de ETA. Pero ciertamente, como uno pudiera ver en la película La vida de Brian, esos muchachos que van un poco como samuráis al final de cuando van a intentar liberar a Brian y se suicidan, pues justamente eso no es el PNV. El PNV es todo lo contrario. Lo que no quiere es suicidarse, no quiere que evidentemente sufra la nación vasca, que es al fin y al cabo la que vota PNV libremente. Desde el año 1918 el PNV está representado en el Congreso de los Diputados. En el ámbito vasco, pues ha habido elecciones municipales. Recuerdo a un tal Gregorio Ibarreche, que fue alcalde de Bilbao desde 1906, y ya tenía varios concejales en 1902, y el propio Sabino Arana fue representante de la Diputación de Vizcaya en 1898 con 4.500 votos. 4.500 votos de vizcaínos en ese año 1898. Por tanto, ciertamente la trayectoria de representación institucional da para bastante en la hemeroteca y la actividad institucional. Otra cosa es eso, la diferencia con los catalanes. Los catalanes parece que cuando van a España, a Madrid, al Madrid político, quieren transformar España. Quieren que España se parezca a Cataluña. Cuando los vascos van a Madrid, especialmente el PNV, no quieren que España se parezca a Euskadi. No, todo lo contrario, es que España sea como quiera que ser. Y eso significa, en el ámbito político, que si una mayoría de españoles votan al PP, pues hombre, habrá que negociar con el gobierno de la mayoría o minoría del PP. Si es el Partido Socialista, pues con el del Partido Socialista. Porque hay algunos que ideológicamente piensan, y por eso me da cierta tristeza, por ejemplo, con Compromís, que se piensa en Valencia, el bloque de derecha es el bloque de izquierdas, y Compromís está en uno de los lados, con lo cual no puede hacer una política nacional valenciana. Está inmiscuido del lado de Podemos. Por eso pongo en el escrito, me dio pena en 2018 cuando era posible haber una negociación entre Compromís y el PP que hubiera sido beneficioso para Valencia. No se pudo hacer porque como iban de la mano de Podemos, pues bueno, eso perdió Ah, Valencia. correcto. Bueno, el PN, como tú ahora estás apuntando, a ver, Compromís y es lo mismo, van de la mano de Esquerra Republicana. Es decir, y toda esta rama, ¿no? Esquerra, la CUP, Compromís, tienen un lado que siempre es ponerse al favor de Podemos, bueno, no a favor, perdón, quiero decir, en el lado de Podemos, como tú has dicho, Fueron en coalición. y en el lado de Podemos, y eso, claro, eso tiene sus consecuencias, lógicamente. Entonces, como tú también estás diciendo, pero además de eso, yo creo que el PNV, claro, el PNV la diferencia es que sabemos, intenta, ¿no?, obviar esas diferencias cuando llega a Madrid y negocia cosas interesantes para sus intereses, pero no intenta marcar distancias y no querer implantar su visión tanto en Madrid, ¿no? Como sí que ocurre cuando va a Compromís o los separatistas catalanes van a Madrid, ¿no? Que ocurre, pues lo vemos con Rufián, ¿no? Que está deseoso porque su pensamiento se implante en toda España, pero claro, hay que pensar que Andalucía no piensa como Cataluña, Madrid no piensa como Cataluña, hay mucha, bueno, no digo todos los madrileños, digo mucha gente de Madrid,
Y claro, además, yo que me muevo también, y me gusta conocer mi país, ¿no? Me muevo por España y tal, cambia mucho, es verdad, cambia mucho, depende de donde tú vayas por ejemplo, cuando tú vas a una zona donde vas tú, ¿no? Donde estás tú, ¿no? Por ejemplo, los sueldos son más altos, los sueldos son más altos que en otras partes de España. Y también hay un nivel de vida en algunas zonas que no se da en otras partes, ¿no? Entonces sí que eso ocurre, o lo vemos cuando he ido a Extremadura, ¿no? La deficiencia en los trenes, ¿no? Por ejemplo, que no, lo que ocurre con los trenes, ¿no? Entonces tú te mueves, y en Madrid pues hay otras. Y Madrid, pues pero claro, lógicamente, al final, lo que está claro es que lo de la independencia no va a ocurrir en ninguna región. Lo único que se puede es reconocer competencias, facilitar o dar prioridad a determinadas cosas, y eso es lo que ha hecho el PNV hasta ahora, que no le ha ido mal, desde luego, le ha ido saliendo prácticamente todo lo que iba pidiendo. Pero claro, Compromís y Izquierda Republicana pues han optado una vía también por de desobediencia clara, ¿no? Lo vimos con el golpe de Estado también de 2017, el referéndum de independencia y todo eso. Digamos Entonces, que, bueno, eso ha salido claro. digamos que yo en el tema catalán, yo difiero de dos planos de interpretación. Uno, que es el de los agravios. Agravios que existen. Evidentemente también existen agravios respecto a Andalucía, respecto a otras comunidades, Galicia, por ejemplo, que voy a decir de Cantabria, que la conozco bastante bien. Ciertamente hay una lista de agravios con estatutos de autonomía, financiación. Recuerdo en 2009 la imagen de Joan Ridao, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, haciendo la financiación para las 15 comunidades autónomas del régimen común, que dices alucinante. Qué bien, ¿eh? Zapatero con el Joan Ridao. Y tuvieron que tragar los del PP, todo el mundo. Ciertamente, una cosa es esa, la de los agravios. Pero en un momento dado, tiraron la bolsa de los agravios, ya no importaba, y fueron a lo binario. Independencia sí o no. Por lo tanto, ahí empieza el proceso, que es separarse de la realidad, ir a un mundo fumado, de drogas psicodélicas, en donde dices, está aquí lo que importa es el poder, vivir en una burbuja, en donde siguen, donde lo último que importa es la independencia, no quieren la independencia, Ahí está, nunca es un la negocio, quisieron, sí, sí, nunca la quisieron, claro. porque la independencia obligaba a cosas que yo escribí en algún artículo precisamente en octubre del año 17, en donde yo decía, según los acuerdos del 1930 en Montevideo, en aquel caso era para la Organización de Estados Americanos, pero puede inferirse para el resto de países del mundo. Ser un Estado significa, por ejemplo, controlar tus fronteras, tener una población fija, tener un control de las instituciones, y eso podía significar, por ejemplo, si le quieres echar valor, enviar a una mesnada a la torre del aeropuerto de Barcelona para controlarla, enviar a una mesnada al puerto de Barcelona y entrar dentro y controlar el puerto, ir a una mesnada a los cuarteles o a los centros de control policial y tomarlos y controlarlos. Es decir, Ah, tener el valor de la desobediencia civil, llevarla a último ahí término. está. Bueno, esto hay que hacer memoria histórica, ahora que tanto se habla de la memoria histórica, ¿no? Porque, sinceramente, y no quiero ser aquí pesimista en este aspecto, creo que nos falta a todos los españoles, yo entre ellos me incluyo, es pararnos a veces a pensar más en nuestra historia, pero cuidado, pararnos a pensar no en no para mirarla, no mirar la historia para intentar ser revanchistas, como yo desde mi punto de vista está ocurriendo en algunos sectores de la sociedad, sino para analizarla bien y permitir corregir los errores del pasado. Mire, lo que tú has dicho lo intentó Companys. Companys lo intentó en el 34, que tampoco pegó un golpe, que se unieron mozos de escuadra, y hubo muertos, se unieron varios mozos, no se unió todo el cuerpo porque muchos antes de ese golpe se entregaron, ¿no? a la Guardia Civil, pero los que no se entregaron, pues hubo muertos. Y eso es llevarlo con todas las consecuencias, ¿no? Eso es lo que dices tú, llevarlo con todas las consecuencias, intentar tomar las armas, porque aquí se habla, ¿no? Se habla, es que, claro, para pegar una desobediencia total, lógicamente, sí que es verdad que lo tienes tú, ¿no? Que el control absoluto
de las armas, ¿no? Que entraran en comisarías, Sí. que salgan presos de las cárceles y todo eso, Y eso por un totalmente, pequeño detalle. totalmente. Un pequeño detalle y es que jamás llegaron al 50% del censo. Pero ahí está. Porque si hubieran llegado al 80%, pues mal que bien, aunque España no hubiera querido, habrían obligado, bueno, es que son muchos, algo tienes que hablar con ellos, quizá no la independencia, pero negociar algo, pero cuando no eres más del 50% del censo y quieres provocar, supuestamente, aparentemente para la sociedad, pero le están mintiendo, pero tú dices que queremos la independencia, pero nunca has llegado ni siquiera a los criterios que llevó Montenegro aceptados por la Unión Europea, pues evidentemente tú eres el que tienes el problema, no el resto. Ujú. Claro, no, no, es que además ha habido una percepción equivocada de que ellos son mayoría, pero lo que ocurre, tú lo sabes también, es que la ley de ON en ciertas provincias españolas da mucha prioridad a opciones como las independentistas. Esto ocurre en Gerona y en Lérida, ¿no? Pues donde tienen más votos los independentistas, pero no son las más pobladas de Cataluña, que son Barcelona y Tarragona, realmente. Y lo que ocurre es que esas provincias, según la ley de ON, le dan más escaños siempre a los independentistas porque tienen allí más votos, ¿no? Pero claro, y están más sobre representadas en las provincias. Entonces ocurre eso, pero luego vemos que el propio CEO de la Generalitat, ¿no? De Cataluña, admite que no tienen ni el 50% que apoya la independencia. Es más, está ahora mismo en el 41, 39, por ahí. Es decir, y además de eso, luego habría que ver si a la hora de verdad, si hubiera un referéndum, ¿no? En serio, si realmente serían tantos, incluso, porque yo no creo que ni llegaran al 40, sinceramente. Porque además luego hay que tener en cuenta que luego hay una serie de partidos en Cataluña que es cierto que no se quieren llevar muy mal con el separatismo, pero votarían que no, seguramente sus votantes, digo, votarían que no a esa Sí, independencia. Podemos. Por lo tanto, por ejemplo, Mm. Colau ha dicho que ahora votaría que no a la independencia, Colau, ¿no? Recientemente. No sé si por interés electoral o no, porque como sabes también vienen las municipales, pero Por la contradicción primaria y secundaria del marxismo, que es un clásico, por eso, que por la eso. conoces seguro, ¿no? Claro, La es que contradicción, por, bueno, realmente, sí, por hacer claro, un pequeño resumen para el público, la contradicción secundaria es aquella que permite a la burguesía asociarse al proletariado para la liberación nacional, pero siempre debe subsumirse a la primaria, que es aquella de proletarios del mundo unidos. sí, sí, sí. Es que, y bueno, realmente los partidos comunistas nunca han sido favorables de ninguna secesión en sus países. Es decir, mira Stalin, ¿no? Stalin, no, comunista, tenía prohibido altamente, eso lo veía como una traición, ¿no? El tema de una secesión en la Unión Soviética, ¿no? Que además incluso hablaba de países, porque eran países que ahora son reconocidos, como Ucrania, ¿no? Que son reconocidos a nivel internacional, pues incluso eso era para él una secesión de que Ucrania en su momento que pertenecía a la Unión Soviética y era un delito, ¿no? Era un pecado capital que estaba castigado con penas de Sí. muerte y tal, ¿no? O sea La bueno, y memoria eso histórica nos puede llevar a que el Partido Socialista le costó reconocer Austria y Polonia en el año 1920 al Partido Socialista y la señora Dolores Ibarruri en septiembre de 1939 defendió la invasión nazi de Polonia. Igual hay que repetirlo. A órdenes del Partido Comunista de España defendió la invasión nazi de Polonia porque el Partido Comunista de la Unión Soviética dijo a los partidos comunistas europeos esto es lo que tenéis que hacer y a tragar. así es, y de hecho eso influyó en su momento también bueno, en la guerra civil, luego vimos, ¿no? Sobre todo en el bando que era básicamente socialista, ¿no? Y había independentistas y tal, el desorden que había, ¿no? El desorden, hablando de esa memoria histórica, ¿no? El desorden que había, que incluso los de la Unión Soviética que vinieron a ayudar dijeron que había que matar a independentistas, incluso ellos se enfrentaban, se peleaban aquí en Cataluña, hubo muertos, ¿no? Es que a veces olvidamos, ¿no? Que la Segunda República parece que fue, idílica, no, no, fue un baño de sangre y luego la Guerra Civil
otro daño mayor. Hombre, también es cierto que en España se confunden elementos de manera un poco interesada, como si fuera absolutamente inevitable, y es absolutamente increíble que tenga que hacerse de esa manera, que el 14 de abril del 31 llevara inevitablemente al 18 de julio del 36. No, eso no. Establecer un nuevo régimen no tiene por qué llevar a una guerra civil. Lo mismo que hablar de en España federalismo. Bueno, parece que federalismo te lleva al cantonalismo y al cantón de Cartagena. Evidentemente, los conceptos tienen esta permeabilidad de darle el significado. Un poco como el Make America Great Again de Trump, que es un poco un significante vacío. Para los del Rust Belt puede significar traer las fábricas de China. Para los de Arizona pueden significar queremos menos migratorio de México. Para los de California pueden significar X cosa y los de Florida otra. Pero el lema es el mismo. El lema es el mismo para todos y les dan el contenido cada uno. En España, y es triste porque precisamente han manchado el concepto de referéndum ya de manera absolutamente irrefrenable, cuando hay referéndums en el mundo de manera normal, habitual. En Suiza lo hacen 4 veces al año, votan de regular un montón de cosas, tema de impuestos, tema social, inmigración. También hacen lo vinculantes, que consta, hay algunos que no son vinculantes. El problema es eso, que en España ¿cuántos referéndums ha habido? 11, bueno, es 11, bueno, es eso. 11 solo, desde el 75 hasta el momento actual, 11. 4 a nivel general, que es el de la reforma política de 1976, el de la Constitución de 1978, el de la OTAN en 1986 y el de Europa, la Constitución Europea, en el año 2005. Y solamente en las nacionalidades, en las 4 nacionalidades que hay, es cuando se han votado el tema de estatutos, que son en Euskadi, en Cataluña, en Galicia y en Andalucía. Pero en las 13 regiones no ha habido referéndums más allá de los estatales. En Estados Unidos, el día que se reeligió a Obama, el día de noviembre que se reeligió a Obama en 2012, hubo 1.200 referéndums, solamente en un día, en Estados Unidos. Sí, no, sí, votar no es malo. Es que yo no he dicho eso. Lo que pasa es que se tiene que hacer en España para hacer un referéndum que tiene que hacer a nivel nacional. Ya, realmente, bueno, porque a día de hoy, tú puedes hacer un referéndum. Puedes hacer un referéndum, puedes hacer un referéndum. Te pongo un ejemplo. Pero no sería vinculante. No sería vinculante. Vale, bien. Por ejemplo, para eso hay que cambiar la ley. Es que sí, habría que favorecer una mayor profundización en este instrumento y en otros de democracia participativa. Porque, por ejemplo, para culminar un cambio de plan general de ordenación urbana de una urbanización como pueda ser Basauri, 50.000 habitantes, no es un municipio de medio millón de habitantes, es un municipio pequeñito al sur de Bilbao. Para cambiarlo hubo que pedir permiso al Consejo de Ministros para simplemente una consulta respecto al plan general de ordenación urbana. Hasta ese punto hay una dificultad en cuanto a los instrumentos. Y en parte está vinculado por esa idea de que referéndum es igual a independencia y por lo tanto mejor el instrumento directamente nos lo fumamos. Yo creo, yo creo que hay cosas que hay que reformar, eso es evidente, hay cosas que sí, lo que pasa es que lógicamente hay límites, ¿no?, en todos los sistemas, pero yo creo que España puede ser mucho, desde luego puede ser mucho más participativa. Yo creo que una de los desánimos que genera el sistema español es el hecho de que quizá hay gente que se queda fuera porque le da no tiene la facilidad para entrar en esa participación, ¿no? De hecho, yo creo que en muchos sitios es muy restrictivo, sobre todo en las grandes ciudades. Yo creo que Barcelona es un ejemplo, a no ser que sea pues como yo, periodista, que mira, está más cerca, ¿no?, del poder, ¿no?, en el caso de mi cuarto poder, ¿no?, o los mismos políticos, ¿no? Pero claro, tú estás, meterte en un partido político no siempre quiere decir que estés participando, porque hay gente que está en los partidos políticos y no participa, están militando y no participan. Y algunos solamente participan votando y piensan, bueno, yo he votado y estos van a representar mis intereses. Ejemplos prácticos. En Cantabria mismo ha habido votaciones en el Parlamento de Cantabria por unanimidad,
unanimidad. ¿Qué significa eso? Pues que en teoría los representantes cántabros de esos partidos que van al Congreso de los Diputados a tratar ese tema, ya sean temas forestales, lobos, pesca, lo que sea, en teoría deben de votar lo mismo, por coherencia, por lógica, de lo que han votado en el Parlamento Cantabria. Incluso algunas son personas que están en ambos órganos, están en el Parlamento Cantabria y en el Congreso de los Diputados. Y luego se da la cosa de que Génova o Ferraz da la orden y dice, tenemos que votar lo contrario, por órdenes de arriba. Y dices, hombre, pues esto no es lo que hemos votado aquí. Y por eso, pues hay partidos que surgen. En España hay 8.000 y pico partidos registrados en el Ministerio de Interior, pero evidentemente no son todos los que tienen posibilidades de salir. Pero te sale un PRC que tiene representación en el Congreso de los Diputados, te sale Unión del Pueblo Leonés, que tiene 3 escaños en las Cortes de León y Castilla, te sale Teruel Existe, que Tomás Guitarte va al Congreso de los Diputados. Ven esa situación de que los partidos grandes, que son franquicias con central en Madrid, pues al final no representan a sus intereses, y al final estos acaban siendo insultados como si fueran traidores, como le pasó a Tomás Guitarte, que tuvo dificultades en la investidura, o desde ciertas derechas en León y Castilla insultaron a los de Soria ya, que simplemente quisieron participar en las elecciones y obtuvieron 3 representantes de 5 en las elecciones a Cortes. Bueno, porque esto, a ver, es multipartidista, como tú estás apuntando, pero realmente los que mueven más el cotarro que ninguno es un sistema bipartidista. Es decir, es el PP y el PSOE. Lo que pasa es que lo que ocurre realmente son los que tienen hoy, a día de hoy, y todas las encuestas vaticinan que va a seguir así siendo la tónica, son los únicos que llegan a presidir un gobierno en España. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Pues que evidentemente realmente no es tan multipolar como se pinta. Lógicamente sí que es cierto que hay un montón de partidos, desde mi punto de vista, que eso también fragmenta el voto en cierta manera, sobre todo lo vamos a ver en las municipales en Cataluña, pero es evidente que el hecho de que el bipartidismo, a veces, bueno, de que esos dos partidos, ¿no?, el PP y el PSOE, a veces olviden que también tienen que hacer políticas regionales, ¿no?, que tienen que estar, pues eso, hacer política más municipal y tal, pues lógicamente les ha pasado factura. Yo creo que les ha pasado factura en Cataluña sin ir más lejos, desde mi punto de vista. Al PSOE, sí. Al PSC no tanto, y te voy a decir por qué al PSC no tanto, porque quizá el PSC en el tema municipal en Cataluña lo ha hecho mejor, pero en otras partes el PSOE ha fallado. El PSOE ha fallado. En el caso del PP, el PP falló aquí, en Cataluña, y ahora lo está intentando corregir. Y se va a ver algo, a lo mejor, pues ese es el resultado, ¿no? Y lo estamos viendo que lo está intentando corregir, ¿no? Pero es evidente que ha habido abandono y eso ha provocado que haya, pues, aumento de nacionalismos regionales, aumento de desigualdades, y también, pues, haya habido ciertas políticas que no se hayan aplicado y retrocesos, ¿no?, en las infraestructuras, en muchas cosas, ¿no?, en muchos planes. Y que en buena medida sería más útil buscar responsables para cosas propositivas, pero a veces se buscan culpables de por qué no se ha hecho. Por ejemplo, Algeciras. Pues Algeciras necesitaría más Guardia Civil, evidentemente. ¿Por qué no se pone más Guardia Civil allí? Porque me la llevo a no sé dónde, al otro lado. ¿Por qué no se hacen trenes en Extremadura? Porque los tengo que llevar a Cataluña. Hombre, no. Espera. Tú eres el Estado y tienes un presupuesto general y lo ordenas más o menos a tu prioridad. Y hay representantes de Extremadura que están en el Congreso de los Diputados que deben de velar por eso, sean del PP, sean del PSOE. Pero cuando fallan, los extremeños empiezan a pensar, bueno, igual votar a este y a este no es útil y por lo tanto necesitamos otra voz distinta que ponga en valor lo de Extremadura sin ataduras con Génova ni con Ferraz. Y ahí es donde empieza ese asunto de estos se quieren separar de España, son separatistas, como si la primera prioridad de extremeños fuera unirse a Portugal o formar una república ahí en medio de los dos países. No, el asunto estriba en eso, el fracaso de una serie de políticas y en no cumplir con determinados territorios.
Por eso, y cuidado, por eso, por ejemplo, sí, por ejemplo, te encuentras con aquel serbio que mató a alguien, ahora no me acuerdo quién era exactamente, un ganadero, agricultor en la zona de Teruel, que el serbio venía de las guerras yugoslavas y como no había, en España está la idea esa de retranquear las casas cuartel de la Guardia Civil, primero a las cabeceras de comarca, luego a las capitales de provincia, y en vez de poner el foco ahí, se pone el foco en, es que la Guardia Civil va a salir de Navarra. Espera un momento, no va a salir de Navarra, está simplemente cumpliendo con el argumento con el que nació en 1928 la Policía Foral, que era para cubrir el tráfico, las carreteras en Navarra. Y ciertamente Franco, de manera arbitraria, se lo retira en 1962 y UPN lo llega a acordar con Aznar en el año 2000. Por lo tanto, utilízalo como un beneficio. Esa Guardia Civil de Tráfico que tienes que sacar de Navarra, aprovechala para utilizarla en Teruel, para utilizarla en León, para utilizarla en Algeciras y así dar servicio a los españoles que también lo necesitan. ujú. Pues bueno, yo lo de la policía, yo creo que debe, a ver, yo creo que hay demasiadas duplicidades, eso sí, lógicamente la policía foral tiene un reconocimiento, lo que tú has dicho, y tiene su papel allí. Yo creo que mm, yo estoy a favor de que haya una equiparación en los poderes públicos. Entonces yo sí creo que deben estar en toda España, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional en toda España, porque son cuerpos nacionales. Otra cosa son los cuerpos autonómicos, como creo que deberían estar en Cataluña, pero eso ya es mi posicionamiento, es mi opinión. Yo ahora a día de hoy, lo que está claro es que hay un retroceso de que se están reduciendo sus competencias y tampoco se están aprovechando, porque tú estabas diciendo ahora que podrían ir a Ceuta, ¿no? Pero es que estamos viendo que en Ceuta faltan efectivos, por lo tanto, ¿dónde van esos policías? Es que si no, si los están sacando de un sitio y no los envían a otro sitio, como es Ceuta, o como son las fronteras, otras partes de la frontera que están siendo asaltadas, ¿no? Por ejemplo, con inmigrantes ilegales, con inmigrantes ilegales en Melilla, por ejemplo, pues lógicamente ahí ahora harían falta, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Por qué faltan efectivos allí? ¿Por qué están apaleando a policías de la Guardia Civil en la frontera y faltan efectivos? Y recursos también, porque les faltan dotaciones. Pero queda así, eso es un caos realmente y encima con tantas duplicidades, ¿no? Y Resulta, eso al curioso. final, pues Sí, mira lo que ha pasado en Francia. En Francia ya no hay partido, lo que sería el PP, ¿no? Y el Partido Socialista. sí se ha hundido. Eso, y eso sabes por qué ha ocurrido. La Porque polarización. normalmente ahí está, y eso ha ocurrido porque también ha pasado cosas así. Lo que pasa es que allí les ha pasado más factura que aquí. Y porque en la zona de Eh, Marsella, gente que votaba en los 80 al Partido Comunista Francés, hoy vota a Marine Le Pen. Claro, es que además eso, bueno, ese tema también es interesante, el tema de Marine Le Pen, porque se queda normalmente, esta vez ya la última, en Feudos las rojos y últimas que hoy elecciones, son de Marine Le Pen. claro, es que exacto, es que estas últimas elecciones, ¿por qué se quedó tan cerca? Porque le faltó muy poco para ser la primera presidenciales, porque le están votando, como tú dices, gente obrera, gente que no es precisamente que viste muy elegante, gente obrera, gente de barrios pobres, que ve que aumenta la inseguridad, o gente incluso porque además el programa económico es que se habla de Marine Le Pen como una candidata de extrema derecha, de estar muy radical, no sé qué, no, bueno, digo los medios que lo hablan así, ¿no? Pero es que realmente el programa económico es muy intervencionista. Incluso uno de izquierda radical se puede sentir cómodo con el programa económico de Marine Le Pen. Quizá por eso es un espejo entre Mélenchon y Marine Le Pen. Dos espejos de una De realidad hecho, le algo vota gente parecida. ahí está. Es que de hecho en las presidenciales de Francia le vota gente de Mélenchon a ella, ¿no? Entonces, pues eso quiere decir que algo que lógicamente hay puntos de conexión, ¿no? A veces entre los extremos y Pero también en el caso de entre España los... resulta curioso porque hay una persona que tenía una percepción respecto a estas cosas de los impuestos y de la policía que, bueno, igual resulta sorprendente, que es un tal Jordi Pujol y Soleil, que decía, esto de la policía de pegar a la gente, de reprimirla, mejor que lo haga el Estado. Por lo tanto, lo dejó un poco ahí de lado y los Mossos, bueno, un poco ahí de manera testimonial. Pero en un momento dado se dio cuenta de,
el partido del Barça Real Madrid y me está escoltando la Policía Nacional. Mejor voy a desplegar a los Mossos. Y tuvo que llegar el año 93-94 para el despliegue, una década después de la Archancha, para el despliegue para tráfico en Cataluña, lo cual ciertamente es alucinante e increíble. Lo mismo que decía, esto de pagar impuestos nosotros nos van a ver mal y por lo tanto mejor que lo haga España, que reciba los odios al inspector de Hacienda que corresponda y luego ya negociaremos cuánto necesitamos cada año con el gobierno de turno. No, hombre, no. Precisamente eso, un tal Artur Mas y Gavarró en el año 2000 cuando una revista económica hizo una encuesta a todos los consejeros de las distintas comunidades autónomas, las 17. ¿Quieren ustedes un concierto económico para su comunidad autónoma? La pregunta no podría ser más sencilla. Y Artur Mas dijo no. No. Y lo cual es asombroso, porque uno puede decir, sí, me gustaría, pero es que las leyes no me lo permiten. Pero no, dijo... No, fue tajante, sí. Tajante, no. Hasta el 2012 no fue cuando dijo, nos hemos equivocado. Y por lo menos tuvo la honestidad de decir que nos hemos equivocado, porque otros ni piden perdón. El separatismo catalán, desde mi punto de vista, siempre ha sido el más cutre que el separatismo vasco. Es decir, y no incluyo, bueno, lógicamente sobre todo hablo de Bildu comparándolo con la CUP o Esquerra, porque mira, esta Terra, cuando mataban, Terra Lliure era muchísimo más cutre que ETA, que incluso uno de Terra Lliure se voló, ¿no? Se voló él mismo poniendo un explosivo, ¿no? En eso quiero decir que siempre han sido un poco, digamos que han querido seguir, no digo, a ver si me explico. Sí, una malsana vasquitis. Una vasquitis malsana. Han querido imitar los pasos, pero con diferencias, y no les ha salido bien, está claro, porque además de eso, lo que está claro es que lo han querido convertir todo al final en un negocio claro, que ahora no quieren perder, ¿no? Porque ahora están en un dilema, ¿no? Es que hay mucha gente que ve que estos no van realmente a por la independencia. Claro, entonces están ahí intentando mantener un tira y afloja, ¿no? Entre Junts, Esquerra, diciendo quién la tiene más larga y a ver pues quién se queda la mayor tajada del pastel, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre, pero al final realmente independencia, o sea, no va a haber, independencia no va a haber, lo que pasa es que es un negocio y lo tienen que mantener, es decir, tienen que mantener este tema el máximo tiempo que puedan hasta que busquen otro con el que poderse mantener. Luego, pues ahora hemos visto que ha habido un retroceso más hay una parte de ese que ya opta, que está virando otra vez hacia ese autonomismo, ¿no? Que había de Pujol, ¿no? Que estamos viendo que están ahí están con disimulo, con bastante disimulo, pero sí que veo un cierto movimiento en algunas partes, ¿no? Quieren como retroceder, ¿no? Buscar pues vamos a recuperar, ¿no? Esa vía un poco esa vía, pero luego hay otra parte que no quiere eso ya. Sí, el miedo precisamente. Hay otra parte, los CDR, esa parte no la quieren. El miedo precisamente que tiene Esquerra para salir del armario y hacerse puyolista, que es lo que está haciendo, es precisamente lo que pueda decir Junts respecto a su actuar, pero el señor Pere Aragonés es Jordi Pujol 2.0 y está el rufián y Lleida haciendo cosas en Madrid. Eso evidentemente está claro. Es el peix al coma, la puta y la Ramoneta, ahí haciendo de las suyas y tratando de configurar una España al ideal catalán de izquierdas de Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, lo mismo que intentó Convergencia en los años 80 y 90. Sí. Y mantener todo y hacer, pues que les dejen hacer negociando cosas. Y ya está, pero bueno, yo todavía sabía, es cierto que ahora lo que han hecho es negociar, pues eso, el indulto, han negociado más dinero para Cataluña, les está permitiendo, ¿no? Que monten más sedes en el extranjero, que hagan lo que quieran, ¿no? Que se salten incluso la ley, ¿no? El 25% del español, que la Constitución del Supremo, perdón, y en las aulas, ¿no? Que se pudiera hacer. Y tú antes mencionabas a Pujol. Pujol siempre puso el foco, ante todo, en el tema lingüístico. Obvió todo lo demás. Es que él empieza por el tema lingüístico. El tema lingüístico él priorizó el tema, cosa que el PNV no.
Puyol se centró en el tema del catalán sobre todo. Así empieza todo en Cataluña. La situación, digo, Sí, que vivimos hoy en día empieza por el catalán. sí se centraron en la inmersión lingüística. Y en nuestro caso, en el País Vasco, pues hicimos los modelos lingüísticos, que son básicamente el A, el B y el D. Y digamos que entronca bastante bien con lo que UCD, en el periodo de la Constituyente, quería decir. Quería decir que los padres en los colegios pudieran decidir en un montón de materias, y aquí hacemos posible que pueda decidir el colegio y los padres en el modelo lingüístico que quiere cada colegio para su desarrollo en ese periodo lectivo. Y por lo tanto, ciertamente, si los padres en la comunidad autónoma vasca elige el modelo D, pues bueno, pues es algo que no es impuesto desde arriba, sino que es la propia familia, cada cual, las que lo han elegido libremente. Claro. Sí, sí, es que al final es el que haya un poco de libertad y sobre todo que haya respeto a las decisiones de los padres. Y en ese caso, ¿no? Y eso es lo que no está ocurriendo. Y además vemos que hay una sentencia que no se está cumpliendo, entre otras, y por lo tanto es, pues eso. Pero claro, el gobierno mira para otro lado, el gobierno central, ¿no? Y también porque lógicamente están pasando cosas. Vemos a Esquerra, ¿no? Que hasta hacen aquí un poco de guasa, ¿no? Porque Pedro Sánchez es más alto que Aragonés, ¿no? Y incluso hay fotos que a veces en los encuentros, ¿no? Como que le mira a él, que le mira como el bajito, ¿no? Realmente, pues, porque Aragonés, yo lo he visto desde, bueno, yo soy periodista aquí en Cataluña, Aragonés, bueno, tú ya lo habrás visto por la tele, ¿no? Aragonés No, no es muy alto, no es muy alto Aragonés, por lo tanto, cualquiera que sea alto lo deja mal, yo estuve lo con él. deja bastante mal. Yo soy alto, por ejemplo, lo dejo mal, ¿no? Yo estuve con Entonces, él. sí, Estuve con él. pues entonces ya está. Sí, estuve Entonces, en un encuentro en Palamos, la escuela de Navidad del año 2005 de las comarcas girorinas de Esquerra Republicana de Cataluña, de las juventudes. Y ahí estábamos yo mismo, un tal Oriol Junqueras y un tal Pere Aragonés. Y de los tres, la charla más concurrida fue la mía. Que pues me ya llamaron estoy. para explicar la situación vasca en ese momento, y fue, bueno, resulta curioso porque, salvo rarísimas excepciones, todo el fin de semana fue en catalán. No hicieron ninguna Ya, diferencia ya. para mí. Sí, sí, es en ese sentido y por eso ha sido muchísimo más excluyente y también menos atractivo, porque además han dado cuenta los turistas incluso y todo esto. No todos, porque hay muchos turistas que les gusta Cataluña, porque les gusta por la playa, la montaña, tiene cosas muy bonitas Cataluña, Sí, lógicamente, pero claro, y yo amo mi tierra también, que es Cataluña, donde he nacido. Yo he nacido en un pueblo, además, yo vivo en Barcelona, pero he nacido en un pueblo de aquí de Cataluña que se llama Mataró, que es con playa, pero lo que duele es eso, ¿no? Lo que duele es que ha habido un proceso destructivo desde mi punto de vista, que ha provocado que se vayan empresas, que ha provocado que haya más totalitarismo, ¿no? En el sentido de que eso, de que falte libertad, etcétera, y eso ha provocado pues que no sé, además de eso, alejamiento hacia otras regiones, ¿no? Que otras comunidades autónomas, sí. por eso ha Em, provocado diferencias entre permitir nosotros. que la Caixa se vaya a Valencia, que el Sabadell se vaya a Alicante, que se diga, bueno, no importa, se quedan en el Paísos Catalans. Bueno, era importante, un núcleo financiero como es Barcelona, y ahora no tiene ningún banco, ninguno. Lo cual ciertamente es Claro, alucinante, increíble. porque, y a mí me gustaría hacer un comentario porque, lógicamente, ya sé que la audiencia, no creo que haya ninguno que ponga en cuestión esto, pero, o si lo pone, pues que nos lo haga saber, ¿no? Que no habrá problema de hacer otro y debatírselo cuando lo subas, pero a mí bueno, estaba haciendo un directo, estaba haciendo uno de los programas que salgo en televisión, estuve haciendo para Distrito TV, hablaba de esto, de la fuga de empresas, y como yo también en Cataluña, bueno, me conoce la gente y tal, pues de pronto un hombre estaba en Navarra, ¿no? Lo hice en un bar, y la conexión, y me dijo, oye, cuando acabé el directo, pero esto que dices de que se han ido empresas,
iba un poco piripe, las cosas como sean este hombre, pero así hay gente, no digo, y no hay que negarlo. Eso que has dicho es falso. Demuéstrame que se han ido empresas de Cataluña, no sé qué, no sé cuánto. Digo, da, el registro de la propiedad mercantil. Allí se ve donde las empresas que se han ido, han cambiado su sede, que usted las vea en Cataluña no quiere decir que estén aquí. Hablamos de las sedes sociales. Es decir, la Caixa como otras, Colacao también se ha cambiado su sede social. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Eso qué quiere Nutrexpa. decir? Que no está. Exacto, exacto, exacto. Como tantas empresas han cambiado su sede social y otras también se han ido físicamente, pero esas son menos. Lógicamente lo que es a nivel porque además lo que es físicamente se puede sustituir por otra cosa, tiempo al tiempo. Pero pero muchas no se han ido, han cambiado su domicilio fiscal, ¿no? Y por lo tanto han cambiado y por lo tanto eso ya es una pérdida, ¿no? Para Cataluña y eso no ha vuelto. Y eso así hay un montón de empresas importantes Sí. multinacionales. Mismamente cuando nos tratan de insultar a los del PNV diciéndonos partido del negocio vasco. Para mí es un orgullo, porque el negocio genera riqueza y esa riqueza lleva a los impuestos y los impuestos a servicios públicos, con lo cual el partido del negocio vasco es el que da el entorno para poder generar esa riqueza tan importante para la sociedad. Nos tratan de insultar, pero yo creo que es un beneficio. Claro. Sí, sí, a ver, yo en eso te comparto, el PNV ha sabido jugar muchísimo mejor las cartas y así le ha ido mucho mejor. De hecho allí, bueno, y los sueldos son más altos. Mi padre ha trabajado allí, ha Tenemos en trabajado, Bilbao Iberdrola. Ay, estuvo trabajando, la empresa que más, con la que más ha ganado dinero mi padre, por ejemplo, ha sido Vasca. O sea, mi padre, el sueldo además le pagaban todo. Cosa que hoy en día muchas empresas no te pagan las dietas y te pagaban todo y yo en empresa vasca no he trabajado para ninguna empresa vasca, pero sí soy consciente de que es así. Las empresas vascas están por encima de España, sí, sí, de la sí. media de España, Tenemos, están por encima, a tenemos nivel de Iberdrola, salarios. Iberdrola que es una de las 4 eléctricas más importantes del mundo. Tenemos Cuchabank, que es el banco más solvente de España, el más solvente, que proviene de las cajas de ahorro, esas que a veces se decía están influidas por los políticos y llevan a la quiebra. Bueno, algunas sí y otras no. Las menos, pero algunas no. Y ciertamente todavía, en teoría, tenemos el BVA que sigue teniendo la sede social en la calle San Nicolás en el centro de Bilbao. Y son ciertamente unas empresas bien importantes en el ámbito español y también mundial. Y por lo tanto, Sí, sí. ciertamente, la pérdida de empresas, por ejemplo, decir que se vaya Nissan. Bueno, pues hombre, pues no, es una empresa importante. Que el mobile se vaya a donde sea, hombre, pues no, tampoco. Uh, Mm, uh, Son eventos importantes que están Ahí ahí. está, y ha habido una soberbia también, porque a mí también me gustaría decirlo, porque además la Generalitat ha intentado quitarle importancia. Ahora se lo empieza a tomar un poco en serio, viendo que no vuelven, ¿no? Pero es que y tampoco está haciendo nada que para que vuelvan, al contrario, pero es que sí que empieza a pensar que es raro que no vuelvan, por lo tanto algo ya está pasando en la mentalidad, ¿no? De los de izquierda. Pero lógicamente hasta han llegado a decir, bueno, pues que se vayan, ya vendrán otras. No, a Sí, ver, es que esas declaraciones son graves. O sea, eso no lo puede decir un representante del gobierno, o sea, tendría que estar dolido por cada empresa que se vaya de una región, ¿no? Y hemos llegado a ver ese tipo de declaraciones, en plan, bueno, pues que se vaya, no pasa nada, venga otra. Y no han venido otras. aquí hemos tenido lo contrario. En algún municipio de Guipúzcoa, algún intento de establecer alguna empresa, por ejemplo, alguna de corrugados en Azpeitia, en Oyarzun, en Amazon, em, pues ciertamente se les ponía todas las facilidades para poder instalarla, pero el gobierno municipal, que era de Euskal Herria Bildu, de Herri Batasuna, pues decían que como eran multinacionales, capitalistas y todo esto, pues al final, ¿quién sufría? Pues la gente del pueblo que ya no tenía ese trabajo. Claro.
Es que sí, es igual que la CUP, es muy similar. Bildu, bueno, Bildu es la CUP en Cataluña. Sí, Más o fui menos, a es una más o menos, fue a una sí, presentación de las europeas del año 2004, precisamente aquí en Guecho, haciendo de periodista, labores simplemente de notario, y dijeron claramente, no son nuestros amigos los de Esquerra. La presentación era de la candidatura que luego se ilegalizó, de Rita Renserrenda. Nuestros amigos en Cataluña son las CUP. Y yo pensé, bueno, por lo menos son transparentes y honestos, pero los de las CUP ahora son muy burgueses en la claro. forma de El vestir. tema, sí, A veces el tema, bueno, uno pudiera ver a algunos dirigentes de las CUP y pensar, este es de la antigua convergencia. sí, bueno, sí, sí, ahora sí, actualmente sí, realmente ahora se han vuelto muy burgueses ya. Los inicios de la CUP sí que eran, sí que podías encontrar como David Fernández, ¿no? Que este se retiró, tú lo conocerás Sí, también, el David del abrazo. Fernández, El del fue abrazo, sí. diputado y fue el famoso que se hizo muy viral por una zapatilla que se la sacó a Ya, Rodrigo y el Rato, del ¿no? abrazo con más. En el Parlamento de Cataluña. Este sí, este yo lo he conocido, incluso he hablado con él, y este se le ve en los ojos. Es decir, este es antisistema, radical, izquierda, comunista, ¿no? Stalinista o lo que sea, pero es radical, ahí se le ve, ¿no? Este sí, además viene de un barrio que, bueno, sé dónde vive, no es un barrio, en este caso, cumple vamos, todas las características, ¿no? El típico, que sí que se nota que va en serio, ¿no? Pero luego está la CUP actual que realmente, bueno, es que ni se les oye últimamente en el Parlamento de Cataluña, entonces con la que está cayendo, ¿no? Ahí se ve que realmente se han vuelto muy burgueses, ¿no? La extrema izquierda esta se ha vuelto súper burguesa y realmente, bueno, de hecho hay 4 de esos diputados que tienen varias propiedades, que tienen varias, o sea, ya no que tengan una, que tienen 4 de los representación que tienen, ¿no? La mitad tienen varias propiedades en posesión, ¿no? En su posesión. Es decir, más que la media, ¿no? Bueno, que es algo ya que demuestra que tienen un estatus, ¿no? Que tienen un poder adquisitivo, ¿no? Mejor que otros catalanes. Entonces, Sí, y eso en vez te, de otras cosas prefieren encerrarse con tratar de salvar a Laura Borràs con el escaño, con la presidencia suspendida. Es increíble eliminar la presidencia directamente, de facto, de la presidencia del Parlamento, anulando cualquier actividad parlamentaria, lo cual es destruir un órgano legislativo que en teoría debería estar centrado en temas legislativos, de investigación, de cómo actualizar los reglamentos, es decir, actividades que son propias de un parlamento, pero no parecen estar en esto. Y precisamente ahí está la pinza entre Junts y la CUP. claro. Sí, yo, ha cambiado, de hecho la CUP diría yo que ha sufrido un profundo, lo que pasa es que no se ha seguido tanto de cerca, por lo menos no desde un punto de vista crítico, desde mi punto de vista, como tendría que haberse seguido, pero yo sí que lo he ido siguiendo y la CUP daría para un debate entero porque ha sufrido una evolución que cada vez es más burgués, a medida que ha ido evolucionando. Y ahora estamos en ese punto, el más burgués que Sí. ha tenido El problema para los catalanes es que desde su creación. Pero empezó, sus primeros discursos era, mm, era hablando en el tono que te digo de David mm, Fernández, sí. salir de la Unión Europea, de la OTAN, vamos a acabar con las multinacionales que nos extorsionan, todo Hombre, ese eso tipo me de... suena porque también una tal Meloni en Italia, en teoría, hizo aquella presentación para el mundo con aquella participación en Andalucía, con Abascal, con aquel discurso tan encendido, tan pasional, y ahora está a partir de un piñón con Ucrania, a partir de un piñón con la OTAN, no dice muchas cosas así de alto voltaje con la Unión Europea, incluso alguno que antes estaba en el PDCAT y ahora es de Vox, me ha llegado a decir que es una traidora Giorgia Meloni, lo cual ciertamente es alucinante e increíble, pero no es tan diferente de los de la CUP cambiando de chaqueta como si fuera esto la chaqueta de Felipe González en el año 82. Hay gente para todo y los principios a veces son groucho marxistas de tengo estos, luego tengo los otros, y los otros, y los otros, pero ciertamente es un mal, el proceso es un mal en Cataluña hasta el punto de que todos los partidos están imbuidos de ese elemento onírico
en donde ciertamente uno puede pensar, bueno, entonces los españoles, españolistas, los de el contraprocés, entonces estarán agrupados y serán una mayoría. No, porque si eran 40 en la anterior legislatura, ahora son 20, que eran los 36 de Ciudadanos y los 4 del PP, y ahora son los 11 de Vox, y luego tienes al PP con 3 y Ciudadanos con 6, que es el que se metió la leche morrocotuda de pasando de 36 a 6. Algo mal habrán hecho, deberían de haber hecho algún tipo de reflexión, pero ciertamente con un partido socialista, con Podemos y con toda esta situación, pues ciertamente pareciera que la señora Thatcher tiene razón con respecto a Cataluña cuando dijo: Tina, there is no alternative, no hay alternativa. Mm. Sí, bueno, a ver, el tema es, realmente es muy más complejo de lo que parece. Desde luego, Cataluña, si dejara el tema del proceso del todo, podría afrontar, yo creo, todos los problemas que realmente tiene, porque el proceso al final, ¿qué ha creado? Lo que ha creado es una realidad paralela que está dando mucho dinero a una parte minoritaria de Cataluña. Pero es una parte minoritaria. Hay otra parte, la mayoría, incluso incluyo a los independentistas, que no está pillando nada. Incluso no todos los independentistas, lógicamente hay una serie de independentistas que se han pillado cacho y que le van a seguir votando por eso, porque han pillado sueldos, etcétera. Pero hay una parte de independentistas que también no ha pillado nada y sigue votando esos partidos, o no va a votar estas elecciones porque está disgustado, pero sigue siendo independentista. Y luego hay otra parte, que es la constitucionalista, como dicen, que no quiere la independencia y que está siendo desprestigiada, ¿no? Pero al final el proceso es lo que has dicho tú, no lleva a ningún lado. Es decir, crea una realidad paralela de muchos millones de euros y al final no Y sirve que, para nada, sí, y que no al lleva, final, y que no, al final lo importante es votar. Porque recuerdo que en 2007 hubo una manifestación contra España directamente, en tema de infraestructuras, fantástico, ¿vale? Pero un par de meses después, en marzo de 2008, el Partido Socialista de Cataluña obtuvo 25 escaños. Por lo tanto, una manifestación es una cosa, pero luego que esa manifestación sea una mayoría es algo distinto. Cuando se hicieron manifestaciones en octubre, el 12 de octubre creo recordar que se hizo una de 2017, hubo gente con banderas de España en Barcelona, es legítimo, la gente puede manifestarse perfectamente, pero lo mismo que con esos 2 millones de supuestos manifestantes en las diadas, eso no es una representación electoral. Luego hay que ir a votar y lo que te sale son 11 escaños de Vox, 6 escaños de Ciudadanos y 3 del PP, de un arco de 135. Por lo tanto, ciertamente hay esa situación distinta. claro, sí, sí. Bueno, y de hecho quiero puntualizar que en las elecciones autonómicas, en las últimas autonómicas como en Cataluña, mucha gente se quedó en casa. Y eso se pasa por alto muchas veces cuando se está analizando el resultado, que todavía se sigue analizando muchos directos, ¿no? Bueno, tanto de YouTube como se pasa por alto que hubo ya una cierta abstención y afectó también a los partidos constitucionalistas, que seguramente hubieran podido, sí, sí. Porque mira, yo te digo, como catalán, muchos barrios obreros no son independentistas en Cataluña, pero no van a votar la gente, no van a votar. Y te digo por qué, porque yo hablo con gente y me dice que no pierde el tiempo en ir a votar. Y le digo, pero tú no eres independentista, ¿no? Y me dice, es que no lo soy, pero es que no pierdo tiempo porque no creo en ninguno. Y eso lo hay más de lo que parece. Y es que hay mucha gente que no va a votar a las elecciones. Y eso va a ocurrir en las municipales, seguramente. Estas municipales, de hecho, en Italia, que son el 28 de mayo, este mes, precisamente, y que pueden condicionar además al gobierno de España. Pero es que eso ha ocurrido en Italia. En Italia hace poco hubo las regionales y hubo una abstención significativa de gente que no fue a votar. Y cuidado con eso, porque claro, eso puede condicionar el resultado de una manera o de otra. Entonces, y eso es una tendencia que cada vez pues hay más disgusto, porque la gente lo que quiere son hechos y bueno, y hay muchas promesas y la gente está muy disgustada.
Entonces, y luego, pues lo que quiere la gente es que se hagan más cosas, ¿no? Así que, pero bueno. Sí, en nuestro caso, pues tenemos una cosa que tengo aquí un libro que es Herencha, Siembra de Nacionalismo Vasco, 1894-1912, que vincula una tradición de democracia interna del Partido Nacionalista Vasco desde el momento de la Constitución hasta ahora del partido, y ciertamente está vinculado a algo que se conoce como mandato imperativo. Algo que los que aman la Revolución Francesa dicen que es algo a eliminar completamente, pero que en el caso español, si se eliminara esa cláusula que obliga a no poner esta forma de mandato imperativo para el Congreso de los Diputados, vincularía de dos maneras a elector y elegido, electo y elector. Respecto al compromiso electoral, porque el mandato imperativo obliga a cumplir el programa electoral con el que el electo se presenta a las elecciones. Y el mandato imperativo vincula al electo y al elector hasta el punto de que en un momento dado se podría organizar una fórmula para limitar el derecho del electo, incluso quitarle el puesto si no cumple, pongamos por ejemplo a mitad de mandato. Esto se podría regular de alguna manera. Por lo tanto, ciertamente, el mandato imperativo podría acercar la política entre electo y elector y ver que lo que prometes, luego lo cumples, que es la parte importante. No solamente hacer esa disociación de prometo, prometo y luego me olvido y llega el siguiente compromiso electoral, vuelvo a decirlo. No, no, que se vea claro, y precisamente por eso, por estas circunstancias en Cataluña, cuando les falta dinero, como ellos no recaudan, como aquí en Cataluña no recaudarán impuestos, tampoco lo hace Madrid, pues les llega un dinero y a veces viene, a veces no va, y por lo tanto ciertamente no tienen esa cercanía de recaudar. Es un federalismo de gasto, lo cual ciertamente lleva a esa diferencia, al déficit, y luego es Papá Estado el que tiene que venir a regar dinero a las comunidades de régimen común, lo cual ciertamente genera deuda, déficit, y es un problema grave, porque eso, si no lo paga esta generación, la pagará la siguiente. Claro. Sí, la deuda además es tremenda de España. Pues yo me tengo que despedir por hoy por un tema de un compromiso también que tengo después, pero un gusto y ya haremos más tertulia. Yo encantado de estar en tu canal también y de tocar más temas que seguro que habrá, incluso de si quieres hacer uno poco después del 28 de mayo para analizar lo que ha ocurrido, ¿no? En las municipales, si quieres, para analizarlo aquí en tu canal. Si quieres que dé mi punto de vista de los resultados, también te explico lo que se pueda vivir, sobre todo las partes más importantes de España, que tampoco queda tanto, queda ya menos de un mes para Sí. las elecciones municipales, así que 3 semanas y media prácticamente, 24 días, y ciertamente hay elecciones en varias autonomías y en todos los municipios, por lo tanto ciertamente son unas elecciones importantes, con lo cual es agradecer que podamos tener más conversatorios. Y a los que hayan llegado hasta aquí, pues ciertamente pueden dejar todos los comentarios que seguramente serán lo más pronto posible comentados y respondidos. Por lo tanto, muy agradecido, Eric, que hayas venido por aquí. de nada, un placer, un abrazo.